las aflicciones, las muchas aflicciones del cristiano, las pocas aflicciones, pero no se habla de pocas aflicciones, se habla de muchas aflicciones. De hecho, en el Salmo 34, en el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero haciendo así como que echando atrás todas las aflicciones, haciendo un corte después de una coma y dice, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, no importa las aflicciones, Dios te va a librar de todas ellas. Dice el Salmo 107, en el versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Escucha bien, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. De sus aflicciones, muchas aflicciones. Pero, ¿quién los libró? Jehová. Jehová los libró, porque ellos clamaron en la angustia. Y en este tiempo de angustia, donde esté el cristiano, el seguidor de Cristo, ¿por qué está en aflicción el cristiano? ¿Por qué está en aflicción el seguidor de Cristo? Porque el mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece al que sigue a Jesús. Y van a venir las aflicciones. Dice el Salmo 107, también el versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Quién es el que los libra? Dios. ¿Quién es el que los salva? Jehová. De todas, no hay ninguna aflicción, ninguna, absolutamente ninguna. En el versículo 19 de ese mismo salmo, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En el Salmo 107, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. En 2 de Timoteo 4:5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, tiene un propósito según la voluntad de Dios. Porque Dios nos escogió según el afecto de su voluntad para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y en el momento que somos rociados de la sangre de Jesucristo, hemos sido llamados a obediencia. Y hemos sido elegidos en la misma presencia del Señor en santidad del Espíritu Santo. Para que vivamos siendo personas que prosperan. Pero para ser prosperado tenemos que escudriñar las escrituras, como dice el Salmo 1, de día y de noche. Muchos de nosotros llaman prosperidad al dinero, la cantidad de dinero que hay en el bolsillo o en la cartera o en la cuenta. Pero la prosperidad de la que Dios habla es una prosperidad en vida eterna. También puedes tener dinero, también puedes tener posesiones, porque a Dios le pertenece todo y si Dios te las quiere dar, bienvenidas son. Pero todas y cada una de las cosas que Dios te da, dinero, posesiones, edificios, aviones, cualquiera de ellas, tienes que llevarla con inteligencia de Dios, con prudencia, con sabiduría de Dios, porque es Dios quien te las da. Y todas las posesiones que tengan deben honrar a Dios. Entonces el ser prosperado necesariamente es a través de la palabra de Dios, de un caminar con Dios, de un andar con Dios.
Y eso no nos quita de llevar aflicciones, ninguna. El ser prosperado no significa que vamos a estar exentos de las aflicciones. Todo lo contrario, las aflicciones van a venir como seguidores de Cristo, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Dice Corintios, segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí te amplía un poco más el tema de la aflicción y te dice que así como las aflicciones abundan en Cristo, pues ya sabemos todas las aflicciones que vivió Cristo. Lo aborrecieron, lo despreciaron. Nosotros mismos despreciamos a Cristo, tú y yo. Lo aborrecimos, lo tuvimos por azotado. Dice la Escritura que lo tuvimos por azotado. Habla la Escritura de un maltrato que no tiene comparación. Un maltrato que no tiene comparación. Habla hasta de la palabra molido. Lo molieron por tus pecados. Por mi pecado molieron a Jesús. Por tu pecado molieron a Jesús. Por el pecado de todos en este mundo molieron a Jesús. Y nosotros estamos llamados a esto, a tener esas aflicciones. Pero en cada aflicción Dios te va a salvar. Y tú y yo debemos poner en acción a Cristo Jesús en todo momento. El gozo de Jesús, la paz de Jesús. Mira este secreto que en estos versículos nos han exhortado. Cada vez que estaban en aflicción, ellos pedían. ¿Por qué piden? Porque cuando tú le pides a Dios, viene la paz sobre ti, porque la aflicción puede tratar de quitarte la paz, pero no te la va a poder quitar si tu confianza está en Cristo Jesús. Porque tú pides, te quedas tranquilo, porque ¿a quién le pediste? No fue a tu vecino, no fue al presidente de Inglaterra, sino a Dios, el que todo lo puede. Como para Él todo es posible, como para Dios no hay nada imposible. Él libra a sus santos, libra a todos los que le buscan de todas sus aflicciones. Dice en el libro de Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí vemos un plus, algo todavía más poderoso, donde este hombre de Dios, donde Dios mismo escribe aquí en su escritura a través de el apóstol Pablo, que las cosas venideras son tan grandes, tan maravillosas, tan extraordinarias, tan excelentes, que lo que estemos viviendo en este momento como aflicción no tiene valor. No tiene valor. O sea, ¿por qué le damos entonces valor a las aflicciones? Es como si fuera un rasguño. Es como que si te tienes que decir a ti mismo, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Un rasguño. Una raya más para el tigre, dirían por allí. Las aflicciones. El Señor nos exhorta hoy a que no le tengamos miedo a las aflicciones, que no perdamos la paz en las aflicciones. Y el secreto, esperar en Dios, pedirle a Él. Y un punto importante, alabar a Dios en las aflicciones. Bendecir el nombre de Jehová en las aflicciones. Que en tu boca esté la alabanza en todo tiempo. Porque eso le muestra al Señor. Eso le demuestra al mundo espiritual
de las tinieblas, que tu confianza está puesta en el Señor. Porque si tomamos una actitud contraria y nos llenamos de angustia, de tristeza, de zozobra, entonces, hermanito, hermanita, empezamos a enfocarnos en el dolor, empezamos a enfocarnos en la situación y nos alejamos de la realidad. Y la realidad no es la que vemos con nuestros ojos. Acuérdate que somos hijos de Dios y los hijos de Dios viven no por vista, sino por fe, por la fe del Hijo de Dios. Entonces, si nos enfocamos en el dolor, en la situación, en el problema, estamos caminando fuera de la verdad, porque la verdad nos dice, no es con tus ojos, no vas a vivir por vista, sino por fe. Y entonces tu fe te traslada arriba al Dios eterno. Tu fe te lleva a adorar a Dios. Tu fe te lleva a agradecer a Dios por cada situación, a confiar en Él. Eso demuestra tu confianza en Él, tu plena confianza en la palabra de Dios, que dice que son momentáneas las aflicciones y que de todas ellas te librará Jehová. Entonces, el gozo, la paz, la paciencia, la espera en Dios son importantes en cada aflicción. Y fuera de la aflicción también. Pero así como la palabra dice, si amas a quien te ama, no tiene sentido. Es mejor amar a quien no te ama. Tendría más recompensa, porque delante de los ojos de Dios, Él sabe que es más difícil. Entonces imagínate en la aflicción. Si estás alegre fuera de la aflicción, pero ahora estás gozoso, esperanzado, paciente en el Señor durante la aflicción, ¿cuánto no más va a ver el Señor el esfuerzo que estás haciendo por confiar en Él? ¿Por qué? Porque las aflicciones muchas veces son también junto con pruebas para ver cómo está tu fe. Vamos a ver qué tal está tu fe, cómo te estás agarrando allí de la palabra de Dios. ¿La estás viviendo en todo tiempo o solamente en el tiempo de la alegría, en el tiempo donde todo está bien, en el tiempo donde todo fluye? No, en el tiempo de la angustia tiene que fluir el agua de vida eterna por medio de ti. Dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco. Mira bien, este hombre se goza en lo que padece. Y dice más adelante, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por el cuerpo, que es la iglesia. Tenemos aflicciones porque estamos dentro de Cristo Jesús. Y aún todavía faltan cosas que Cristo debe sufrir, pero los que están en la carne somos nosotros. Entonces, el dolorcito, la tristeza o la pullita la sientes tú y yo. Pero no estamos solos. Cristo, el Padre Eterno, está por medio de nosotros por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a estar gozoso. El Espíritu Santo, cuando escuchamos las Escrituras, se entristece solamente cuando la persona está viviendo en pecado. Por eso dice la palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces, en las aflicciones el Espíritu Santo está ahí. Él no se va, Él no desaparece, no te deja solo. Pero nosotros debemos tomar esa característica de Cristo tan especial que la tomaron también otros hombres de Dios en el pasado y que actualmente hombres de Dios también la siguen tomando, que es el gozo, la paciencia, la adoración a Dios, la petición, la paz y esperar en Él, con una mente enfocada en Cristo, con un pensamiento enfocado en Cristo,
con una vista enfocada en la fe, no en el problema. Ese es el llamado del cristiano en todo tiempo y pues sobre todo en el tiempo de aflicción. ¿Para qué? Para que no nos enfoquemos en el problema, para que no vivamos el problema más allá de lo que tiene que ser vivido. Es simplemente una situación momentánea. Otros versículos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, una decisión a enfrentarse a las aflicciones. En 2 de Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Son beneficiosas, son súper beneficiosas las aflicciones. Pero momentáneas, pasajeras y llevaderas en Cristo Jesús. Este es un mensaje motivador, un mensaje que realmente te motiva a llevar una vida en Cristo Jesús prosperada. Una motivación que te permite a ti sobrellevar cualquier aflicción, porque tu confianza no está en lo que tú puedas hacer ni en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Todopoderoso. Eres grande, majestuoso, y no hay otro como tú. Eres grande, majestuoso, poderoso, invencible, Señor. Eres grande, majestuoso, y siempre me rescatarás. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.